Misterios al anochecer, un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al anochecer. Lima Sur, Arequipa y Lamas, Tarapoto escuchan Misterios al anochecer. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Tal como ya lo indicó la presentación, yo soy Fernando Chapi Martínez y esto es Misterios al anochecer, el programa de enigmas que se transmite de lunes a viernes en Radio Arequipa Internacional de la Ciudad Blanca, los domingos por la noche en Radio Los Andes 99.5 de Lima Sur. También nos retransmite Edenex.es, la radio del misterio desde España. Y por supuesto los programas se suben con posterioridad a Misterio Infinito Perú en YouTube. Misterio Infinito Perú en YouTube, si usted no está suscrito, lo invito a desde su dispositivo móvil, su laptop o lo que tenga al alcance, pues pueda ingresar y formar parte de la familia. ¿Qué decir? Este programa es muy especial. Se está grabando desde las cabinas y transmitiéndose también, en este caso en vivo, el domingo 2 de febrero de 2025 desde las cabinas de Radio Estación Lamas 96.3 de la FM en las ciudades de Lamas, Tarapoto y alrededores. Y hablo un poquito en pasado porque se trata de la penúltima edición. Vamos a estar también el próximo domingo en el mismo horario y después ya no vamos a estar en esta casa radial hasta seguramente un futuro. ¿Qué es lo que pasa? Voy a ser sincero. Ocurre que, muy poca gente puede vivir de estos asuntos del misterio. Nos puede apasionar, nos puede resultar casi lo que nos mueve día a día. Aprendemos a mirar los enigmas como la sazón de nuestra vida cotidiana, donde otros no ven nada. Poco a poco nuestros sentidos, nuestros ojos, nuestros oídos, hasta nuestro tacto y nuestro olfato, todo, nuestra intuición, terminan preparándose para maravillarse de tantas cosas. El canto de las aves, que a otros, incluso en estos tiempos tan extraños, le llegan a molestar. He escuchado algo así en estos días, una persona que me decía: ay, oye, no soporto por la mañana, hay un ruido que me molesta y me pone de muy mal humor. Y yo le digo: ¿pero qué sonido es ese? ¿Serán los autos? ¿Serán las motos? No, son unas aves. Y yo digo: ¿pero en qué momento el ser humano perdió esa conexión ancestral, casi genética diríamos, que tenía con la naturaleza que le rodea, ¿no? Sobre todo en entornos urbanos. Así que cuando uno se interesa por estos temas del misterio, es una reconexión con eso que antes era totalmente normal y no causaba sorpresa, que a uno le sorprenda, le dé ganas de continuar viviendo y le mueva en su diario caminar. Y es cierto, hay todo eso y mucho más. Uno aprende a ver espiritualidad en muchos entornos y circunstancias que para otro pasarían totalmente desapercibidas. Es una escuela esto del misterio. Pero no se puede vivir de esto. Uno tiene a la par que desarrollar otras ocupaciones, otros trabajos, y entonces llega ese momento en el que uno ocupa una gran parte de su tiempo entre trabajo, entre estudio, entre ocupaciones familiares o de tipo personal, y entonces te das cuenta que no queda mucho tiempo para los misterios y algo se va secando dentro de ti. Y eso no puede ser, porque estamos hablando de lo que le da sazón y brillo a tu vida. Es ahí cuando uno dice: tengo que dejar un espacio para nutrirme de esto que es mi alimento espiritual, ya sea mediante la investigación de campo, mediante la lectura de libros o revistas que nos mueven la imaginación y tantas otras cosas.
pero da entonces la circunstancia que uno no tiene ni un solo día a la semana completo para poder hacer estas cosas y uno necesita recargarse. En Misterios al Anochecer, sea en Arequipa, sea en Lima Sur, sea en la región San Martín, sea a través de las ondas para todo el mundo, en Edenex. Es la radio del misterio, uno brinda experiencias propias, brinda las experiencias de los entrevistados, brinda reflexiones. Pero para brindar algo uno tiene también que nutrirse y entonces tienes que tener un tiempo para hacerlo. Por eso es que entonces los días domingos los voy a dedicar a ese tipo de cosas, a esos menesteres, y pues ya volveré en antena cuando Dios lo permita en un futuro en esta casa radial, nuevamente con Sonidos del Anochecer, edición dominical, y con Misterios al Anochecer. Estoy hablando de Radio Estación Lamas, en Radio Arequipa Internacional y de lunes a viernes, y en Radio Los Andes de Lima Sur seguimos normal para adelante. Bueno, este penúltimo programa de Misterios al Anochecer en la región San Martín, y que es uno más de los programas para Arequipa, para Lima Sur, en eso no hay cambio, quiero dedicarlo un tanto a la reflexión, así que por eso he iniciado por esos caminos justamente. Bueno, resulta que uno puede encontrarse con las cuestiones insólitas en donde menos lo piense. Una de las características de nuestro programa ha sido el asunto de los casos, y aquí buscamos verlos de una forma crítica. No nos gusta, y hablo por mí y por quienes me apoyan y participan constantemente en el programa, en general no nos agrada aquello de que nos cuentan un suceso extraño, más o menos, y creerlo de frente. No, aplicamos nuestro sentido crítico, nos permitimos dudar, y sobre lo que se nos expone o llega a nosotros procedemos a emitir un juicio. Eso que ahora está tan mal visto, ¿no? Ahora está muy de moda decir eso de, pero ¿quién eres tú para juzgar? Bueno, prefiero juzgar a ser una persona sin capacidad crítica. Nos observan. ¿Quién? ¿Los habitantes de Marte? Un caso que no sabemos de qué podría tratarse y que nos llega a través del grupo de Humanoids, UFOs and Other Strange Phenomena en la Internet, que es una de esas grandes contribuciones que hace el amigo Albert Rosales, quien también ha sido invitado muchas veces aquí al programa, dentro de su gran colección de casos. Es un caso que viene desde Oslo, Noruega, y ocurrió en mayo de 2006. Recordamos, para quienes recién se unan a Misterios al Anochecer, que este es un programa donde entramos por las sendas de la espiritualidad, de la reflexión, de la historia, pero también de los misterios clásicos como son fenómeno ovni, fenómeno paranormal. Y extraños seres, extrañas criaturas. Bueno, como digo, Oslo, Noruega, mayo del 2006. ¿Qué es lo que ocurre? El testigo, que era un jovencito, que no tenía ni 18 años, tenía 17 y poco más, estaba de camino, era simplemente una tarde, así que había luz, no había mucha posibilidad de confusión con lo que uno pudiera ver o percibir. Bueno, el testigo estaba caminando hacia un cine local, que estaba en pleno centro de la ciudad de Oslo, además, o sea, no era algo periférico, no, nada escondido. Una calle normal, un momento como cualquier otro, iba con dos de sus amigos. Se sentía un poco cansado porque pues no había dormido muy bien. Pero más allá de ese leve cansancio, todo iba dentro de lo normal. Estaban ya a unos 500 metros del cine al que se dirigían y se dan con una sensación extraña, con una sorpresa, porque perciben que las calles de repente se habían quedado como detenidas en el tiempo. Todo estaba demasiado tranquilo. Les resultó extraño porque al ser sábado, todo eso estaba muy ajetreado, la gente yendo, viniendo, realizando muchas cosas. No era normal. Entonces, nuestro joven protagonista mira con más detenimiento a su alrededor y ve que no solamente no hay ruido de autos, sino que no hay ni una sola persona. E incluso que sus amigos ya no estaban, era como que se los hubiera tragado a la tierra. Cuando de pronto tiene una intuición y decide rápidamente darse la vuelta y se topa con lo único
que parecía tener vida o movimiento en ese extraño panorama. Un ser o persona de 2 metros de altura, más o menos, que estaba vestida completamente de rojo, de un rojo intenso, diríase de un rojo sangre. Este hombre, esta persona, lo que sea, no parecía tener ni cabello, ni tampoco cara, aunque sí tenía pues cabeza, tronco, extremidades. Por otra parte, no era en eso distinto a cualquier ser humano, pero lo único que se podía percibir es que en lo que habría sido su frente había un extraño objeto de metal. Si no hubiera sido por estas características de que no se le veía el rostro ni nada similar, pues hubiera pasado por cualquier hombre de mediana edad. Bueno, en los países nórdicos las personas suelen ser bastante altas. El traje que lo cubría, como decimos, de un rojo intenso, no tenía costuras, parecía de algo similar a la lana, y este personaje ni flotaba como un fantasma, ni se arrastraba, ni volaba, sino que caminaba, lo mismo, como cualquier persona empieza a caminar hacia el testigo, y de pronto, ¡pum!, como si alguien hubiera encendido un interruptor de que todo vuelva a la normalidad, la gente reapareció de golpe y este extraño ser había desaparecido. El joven testigo nuevamente vio a sus amigos alrededor y les preguntó: ¿qué ha pasado? ¿Han visto ustedes lo mismo que yo? Pero sus amigos no entendieron de qué estaba hablando y pensaron que o bien les estaba jugando una broma o que estaba un poco mal, había tenido una imaginación muy desbordante, porque ellos decían que todo estaba como el minuto o el segundo anterior, no había ocurrido nada extraño. Bueno, esto casi que queda en el olvido. De repente el joven pensó, bueno, me quedé dormido parado un rato, no sé, pero unos días después el testigo fue despertado por el sonido insistente de su teléfono celular. Contestó la llamada y no recibió ninguna respuesta, como cuando ahora uno lo llaman y resulta que no sé qué son, pero se quedan escuchando. Pero en este caso, después de un silencio inicial, y cuando él volvió a insistir diciendo «Hola, ¿quién está ahí?», la respuesta fueron unos ruidos extraños y tan inexplicables que él asegura que nunca los había escuchado antes y que ni siquiera puede describirlos en detalle. Segundos después, estos sonidos misteriosos cesaron y él cortó la llamada, apagó su teléfono y se quedó dormido otra vez, porque dijo: ¿qué habrá sido? ¿Una falla de la señal? ¿Un bromista? ¿Qué será? Mejor sigo durmiendo y que nada me despierte. Pero cuando se despierta, se da cuenta de que su teléfono no estaba apagado, que estaba nuevamente encendido. Decidió revisar las llamadas entrantes y salientes y no encontró nada fuera de lo habitual. No estaba esa llamada que supuestamente la había recibido y los sonidos extraños. 2 semanas después, el jovencito casi que se había nuevamente olvidado de estas cosas y se encontraba en el metro de camino a ver a uno de sus amigos. Y nuevamente volvió a la extraña atmósfera. Se preocupó porque dijo: uy, de nuevo la misma situación. Volvió esa extraña tranquilidad, volvió a desaparecer la gente alrededor y también volvió ese mismo ser, esa entidad tan rara, que además no estaba frente a él, sino estaba sentado como único pasajero de ese metro en el asiento inmediatamente frente a él. Ustedes han visto seguramente en los trenes, en fin, en los buses inclusive, hay estos asientos que son como frente a frente, ¿no? Así estaba. Tendrían entre ellos a lo sumo medio metro de distancia, estaban muy cerca. Este ser, este personaje, lo que sea, llevaba el mismo vestido, ese mismo traje rojo intenso. Igual en la zona de la frente, sin que se viera la cara, había como este objeto metálico similar a un disco. Y escucha ahora el testigo esos mismos sonidos raros que lo habían molestado en la llamada telefónica de unos días antes,
pero era como si vinieran de todos lados, o él asumió que era una especie de telepatía. Y de pronto el disco que estaba como en lo que sería la frente de este personaje es como que se abre y aparece un gran ojo, un ojo que parecía humano, pero en un tono entre el rojo y el violeta. En ese momento el testigo, que era para que ya esté asustado hace rato, ¿no?, pero por algún motivo algo lo había mantenido tranquilo, rompe a llorar, empieza a gritar, y el ser que se le presentó era como si ignorara el terror que estaba causando. Extendió su brazo, agarró su mano con fuerza. El joven luchó para salir de esa agresión, pero cuando hace esto, este ser con su otra mano toca también al testigo y se notaba que era como si intentara calmarlo. Por alguna extraña cuestión, no sabemos si algún tema de control a través de algún medio que desconocemos, él deja de llorar, pero seguía sintiendo terror. Y la entidad pronuncia unas palabras, además en noruego. Dice algo así como Rod Morgenen. Perdónenme, pero yo no sé noruego, así que debe ser así, Rod Morgenen, que se traduciría directamente como roja es la mañana, o la mañana es roja. Su voz era muy neutral, era fuera de lo normal, porque no se podía decir si era masculina o era femenina. Y después de haber mencionado esa frase tan rara, todo volvió a la normalidad, como en un tronar de dedos. Volvió a ver gente a su alrededor, los sonidos del metro transitando por su ruta. Miró a su alrededor el joven, continuaba asustado. Llegó a la casa de su amigo, decidió disimular y no contarle lo que había ocurrido, el encuentro con la extraña entidad nuevamente. Y siempre le quedó la duda de qué o quién era ese ser que pretendía, si todo era parte de su imaginación. Él aseguraba que no había consumido alcohol, no había tampoco consumido drogas, nada. No había tenido episodios extraños antes. Pero también otra cosa que falta es el dato de la identidad para comprobar. Simplemente esto lo dejó escrito en una página de internet, alegando que era el único medio que tenía para poder exteriorizar aquello que le había asustado tanto, y que por esa razón tampoco daba su nombre. No quería ser ubicado, simplemente quería votar eso que aún cuando lo recordaba le resultaba todavía aterrador. Por eso, amigos, yo siempre recomiendo, a veces no tenemos a quien contarle cosas de tal o cual asunto, pero podemos escribirlo, es muy bonito. Ahora le ponen muchos nombres, pero es lo de toda la vida, de tener un diario personal, de crearse un blog en internet, aunque puede ser que lo del blog ya suene muy de otro tiempo, ahora es más el asunto de los videos, sobre todo los videos cortos, pero es bonito, les digo, porque hace unos días yo me he vuelto a crear, después de muchos años, un blog con seudónimo donde exteriorizo algunas cosas, y en verdad que sirve, en verdad que sí. Y pues es algo que si ustedes tienen distintas circunstancias, sean o no de los rumbos del misterio, ¿por qué no hacerlo? Es bonito, es sanador. Vamos con otro caso, ¿qué les parece? Otro ser extraño. Esto ocurrió un 23 de abril del 2011 en horas de la tarde en Tucson, Arizona, lugar que conocemos por distintas también cuestiones. En algunos casos tiene que ver con ufología, con seres extraños, o con cuestiones culturales y hasta con películas. Tucson, seguro que todos han escuchado alguna vez de esa ciudad. Como digo, 21 de abril del 2011, horas de la tarde, la testigo principal, su esposo y su hijo de 2 añitos, estaban dirigiéndose a una librería, más que una librería, a uno de estos sitios que a mí me encantan personalmente, que son las tiendas de libros de segunda mano, que estaba a unas 2 horas de su casa. Era un día sábado.
Mientras pues estaba yendo ahí, dobló la esquina hasta el pasillo, o sea, cuando ya había llegado a la librería en sí, y dicho sea de paso también a su hijo pequeño lo había dejado en una zona de juegos para niños que había dentro del local. Bueno, dobló una esquina interior hasta el pasillo con los libros que quería expresamente buscar y llevar, la testigo. Y de pronto ahí ve a una joven, a una chica, que podría haber sido cualquiera, que está pues también comprando libros, buscando algo de su interés. De pie, no se movía y estaba mirando en su dirección. Su esposo se acerca y la chica es como que va tras ellos, como que los va siguiendo. Su hijo, que estaba, como decimos, en esta zona de juegos, por algún motivo corrió hacia una mesa y el esposo lo sigue. En este momento tan singular, esta chica extraña es como que aprovecha y se acerca, casi como tocándolos. La testigo principal se empieza a sentir muy incómoda porque notaba que el comportamiento de esta chica era raro, algo pretendía, no era una cuestión común. Se acerca más a donde estaba su esposo para alertarlo y lo ve a él y a su hijo, que estaban pues parados al lado de una mesa, estaban mirando unos muñecos, y mientras estaban en eso de mirar hacia abajo, ven que la chica esta extraña, que había estado como que dando vueltas por ahí, va hacia ellos nuevamente. Y ahí aprecian un poco más que su ropa era extrañamente fuera de lugar. Era como si estuviera vestida con ropa de segunda mano, ¿no? Pero no de segunda mano por usada, sino porque era un estilo de otro tiempo, de los años 60. Y además estaba conformada esta vestimenta principalmente por abrigos, muchos abrigos, siendo que en el ambiente la temperatura era más bien cálida. Empezó a caminar alrededor de ellos, de los dos esposos y del pequeño, como en círculos, como rodeándolas, con la cabeza agachada y como mirándolos de reojo. La testigo interpretó esto como si fuera una actitud depredadora o una actitud, digamos, de amenaza, y ya se empezó a alertar mucho más. Poco a poco se acercaba, iba caminando lentamente. Y lo que le llamaba la atención a la testigo es que esta chica no producía ningún ruido de pisadas ni de nada cuando se estaba acercando. Y ahí es donde aparece una cosa muy extraña. Asegura que los ojos de esta chica eran totalmente negros, no tenía la parte blanca ni pupilas, sino que eran totalmente negros. Los miró de una manera que se interpretó como fría, carente de emoción e incluso con cierta maldad. La testigo dice que en ese momento que hace contacto visual con este personaje, como si hubiera recibido un mensaje, una sensación muy clara se apodera de ella, y es como que algo le dice que no era un ser humano, era un personaje de otro tipo. Incluso llegó a pensar, es un ser malvado, un ser maligno con una cubierta, vamos a decir, con una especie de disfraz de humano. Poco a poco iba sintiendo mayor terror. La gente que estaba alrededor parecía no observar la escena. Era muy raro, nuevamente lo que hemos contado en el caso anterior, ¿no? Estas cosas como si de pronto los testigos de estos hechos tan raros estuvieran en una burbuja que los aislara del resto y nadie más se percata. De pronto siguió acercándose lentamente a esta chica y la testigo ya no pudo más, y después de apartar los ojos porque era como si lo hubieran hipnotizado en sus palabras, decide escapar. Así que jaló a su esposo
jaló a su hijo, que parecía que no podían observar a la chica o no la habían visto, y le dijeron por qué tenían que irse. Ella les dijo: solamente tenemos que irnos. Fueron al otro lado de la tienda, el esposo se fue a la sección de electrónica y la testigo y su hijo se fueron a una estantería llena de juegos de mesa y donde habían más personas. Detrás había un pasillo de revistas y entonces la testigo escucha una voz como de hombre, que no se veía nadie por ahí, pero la voz era como que llegaba de algún punto y decía una frase bastante amenazante: te veo, nadie puede oír, pero yo sí. Demasiado entonces asustada como para observar algo más, la testigo agarra a su hijo y se va corriendo. No se sabe quiénes habrían sido estos personajes, pero los casos que se denominan como de jóvenes o niños de ojos negros son parte, alguien diría, del folclore, sobre todo en las Islas Británicas. Hace mucho que se habla de estas situaciones, de estos seres malignos, y están, como digo, a medio camino entre la leyenda urbana, entre lo que se dice pero no se puede probar, y para algunos también es parte de una realidad que quizá ni nos podemos imaginar plenamente. Otro caso, 5 de marzo del 2011, en Estados Unidos, Dakota del Sur, cerca de un lugar llamado Eagle Butte. Ya era de noche, 11:40 locales, 23:40 locales, y en este caso nos ubicamos en una de estas infames reservas de nativos americanos, reservas indígenas, que se crearon en Estados Unidos desde una perspectiva de exterminio, una perspectiva racista hacia las poblaciones originarias. O sea, lo que hacían era, les quitaban sus tierras mientras iban expandiendo los Estados Unidos hacia el oeste, y a los nativos americanos que sobrevivían los encerraban en estas denominadas reservas. Bueno, lamentablemente eso hasta ahora existe, y es algo de lo que se habla poco, ¿no? Generalmente cuando se habla de Estados Unidos se le hace ver como un país que reparte libertad y democracia en todas partes, pero dentro de casa tienen también sus miserias, tienen también sus injusticias y sus crueldades. Bueno, como digo, un empleado de la reserva de integrantes de la etnia Sioux, conocida como Standing Rock, un guardia de seguridad concretamente, en un casino local, estaba conduciendo en solitario hacia su casa después del trabajo. Como digo, 23:40, ya era casi la medianoche, y entonces él se sorprende porque empieza a ver la aparición de unas como luces rojas, parecidas a bolas de deporte. Y no eran ni una ni dos, eran, asegura, cientos de estas luces, que al parecer estaban como dando vueltas, como en órbita alrededor del auto, mientras él estaba conduciendo, como decimos, hacia su casa en rumbo sur por la autopista 20 de ese lugar. Estas esferas rojas, él dice, no sabemos si será así o será parte de, digamos, de la propia emoción, del susto, que hace que exagere. Dice que eran cientos, mantuvieron el mismo ritmo que el coche, que el auto. O sea, el auto iba a una velocidad y era como que se mantenían a la misma velocidad porque no querían dejarlo ir, no querían que se les escape, por así decirlo. Nunca se acercaron demasiado al auto estas luces y permanecieron a razonable distancia. Después de un par de millas, el auto empieza a bajar la velocidad. De la nada, empieza a descender como a 40 kilómetros por hora y era como que se negaba a ir más rápido. En ese momento, las luces simplemente como que se apagan, desaparecen de la vista del, para este entonces ya aterrado más que extrañado conductor, y de la nada el auto recupera velocidad y sube de golpe a 60 kilómetros por hora. Continuó hasta donde una carretera local, una carretera afirmada, se encontraba con la autopista, y ahí había pues una de estas estaciones científicas experimentales que se dedicaban a estudiar temas como la erosión del suelo, por ejemplo.
así que el testigo utiliza esto como una referencia del lugar en el que se encontraba. Y no sabe por qué justo en ese punto él siente que sin explicación aparente sus vellos, su piel empieza como a erizarse, lo que llamamos piel de gallina, ¿no es así? A la par que una especie como de hormigueo, de frío, como si fuera una advertencia, como si fuera una mala, como si estuviera por ahí teniendo un mal augurio, como si algo le previniera, empieza a sentir ese hormigueo frío en todo su cuerpo. Y entonces vio algo a lo que él denomina esa cosa a un lado de la carretera, en el punto, como digo, donde se encuentra la autopista principal y la carretera afirmada local. Entonces esa cosa que aparece es como que avanza rápido y antes que el testigo pueda hacer nada, llega incluso frente al parabrisas del auto, lo atraviesa y le toca la cabeza al testigo, y algo como una especie de mano toca la espalda del testigo. En este momento la espalda él la siente como que quemaba, como que se puso extremadamente caliente, y describió a esa cosa que había aparecido como una criatura con una cabeza muy grande, brazos delgados y piernas igualmente delgadas. Era un ser translúcido, un ser brillante. Él dice que brillaba como si fuera un foco de luz, una bombilla, pero no lo suficiente como para impedir que el testigo pueda ver a través de la figura lo que había detrás, por eso lo de translúcido. Tenía ojos, sí, que eran del tamaño de los ojos de cualquier ser humano, una nariz muy larga y una boca que el testigo dijo que le pareció enorme. Sus brazos, de lo delgados que eran, parecían más bien palos. Y también está el tema de la estatura. Era en realidad bastante bajito, mediría pues 1 metro y algo más, metro y menos de 1,5 metros. En eso estaba el testigo, que no sabía a qué se estaba enfrentando, cuando ve a otra criatura al lado opuesto de la carretera, al lado izquierdo, y él la describe como horripilante, horrorosa. Tenía como si fuera una cara arrugada, estaba como en cuclillas, y él, apelando a lo que conocía, dice que tendría el tamaño de una cabra, de tantas que había en el lugar. Su color era como marrón rojizo brillante. De pronto, todo desaparece. ¿Cuánto tiempo había permanecido este asunto, esta de la primera criatura sobre todo? Él dice que unos 10 minutos. No fue más, pero a él le pareció una eternidad. Finalmente el testigo no pudo más con esos asuntos y le dio más velocidad al auto y se alejó de ese sitio. Más allá había una granja a unas 15 millas del punto llamado Eagle Butte, y pues ahí ya se sintió por algún motivo como fuera de peligro. Cuando él llega a su casa, lo recibe su esposa y dice que lo vio muy desmejorado, lo vio muy agitado, como si acabara de haber pasado por algún asunto que no podía tampoco ni quería explicar, aunque finalmente lo hizo y les quedó la duda de a qué se había enfrentado en esa ocasión. No son pocos estos incidentes que tienen que ver pues con tierras que, como en el caso de las reservas indígenas de los Estados Unidos, están desde cientos o quizá miles de años ligadas a temas que tienen que ver con las leyendas de seres que cambian de forma, de luces que siguen a las personas en la noche, de aparecidos, este tipo de leyendas que se repiten con matices por las distintas geografías del mundo. Nos hacen pensar que pues podrían hacer referencia más o menos a encuentros con realidades que no es que sean distintas, sino que se les da diferentes denominaciones y por ahí agregados alrededor del mundo según el tiempo y las personas y la cultura de las personas que se enfrentan a ellas.
Estaba reflexionando en estos días sobre cómo podemos entender que hayan casos tan diferentes entre sí. Cuando la gente asegura que ha tenido un encuentro de tipo ufológico, o sea, un encuentro con el fenómeno ovni, pues queda siempre la idea, ¿no? Queda siempre el asunto de que son seres supuestamente de otros mundos y que deberían pertenecer seguramente a muchas civilizaciones que no tienen nada que ver la una con la otra, porque unos dicen que a estos personajes los ven de una manera y otros dicen de otra manera totalmente distinta, como si el planeta Tierra fuera pues una especie de punto turístico universal donde vienen de todas partes, pero esto es poco creíble. Luego los que hablan de fenómenos paranormales cuentan cosas también muy diferentes los unos de los otros. Entonces esto ha despertado las sospechas de muchos investigadores y divulgadores de estas temáticas de los enigmas. O nos estamos enfrentando a variedades infinitas de seres, de sucesos, etcétera, o se trata de una misma realidad que nos trasciende y que es captada de diferentes maneras de acuerdo a cada testigo, o que se nos presenta por el motivo que fuera, cambiando la forma, ¿no? Una metamorfosis. Por eso que estos casos son en buena medida irrepetibles, tanto los de fenómeno ovni como fenómeno paranormal, como los que tienen que ver con extrañas criaturas, lo que se conoce como criptozoología. Y entonces nos planteamos si no será que existe una vasta, una compleja y desconocida realidad, donde habitan inteligencias, seres, donde hay mundos y paisajes que salen totalmente del rango de alcance de los sentidos humanos, pero que no sería, como comúnmente se cree, que bueno, que si algo no es material, entonces es espiritual, entonces se trata de seres espirituales, del tipo que sean, ángeles, demonios, fantasmas, seres desencarnados, etcétera, sino que existe una tercera forma de realidad, una realidad intermedia entre lo plenamente espiritual y lo material que conocemos de sobra y para lo cual está adaptado cada uno de nuestros sentidos, la vista y en fin. Sabemos que hay otros seres que pueblan el mundo, otros animales, perros o gatos, para mencionar a los que tenemos siempre más cerca, que tienen límites muy distintos a los de los seres humanos en cuanto a lo que pueden ver y escuchar. Es decir, que no existe únicamente lo que podemos ver y evidenciar. La realidad es mucho, mucho más grande. Solo para que se den cuenta, estoy poniendo este ejemplo de seres que están con nosotros, los gatos, los perros y otros. Las aves también pueden escuchar frecuencias que nosotros ni por asomo. Así como también estos y otros seres pueden no percibir algunas cosas que nosotros sí, ¿no? Como por ejemplo determinados colores. Entonces, hablar de la realidad, ¿de qué hablamos cuando hablamos de la realidad? Bueno, pongamos esto. Quizá esos seres, como los seres espíritus de la naturaleza, de los que hablan tantas culturas, tantos pueblos alrededor del mundo y de los tiempos, pues al final se aparecen, adquieren corporeidad, así que no son tan espirituales, pero por otro lado, cuando quieren, según las leyendas, según testimonios, desaparecen, o sea que tan materiales no son. Es como si esto nos diera una pista de que están en una zona intermedia, en un panorama que en algunos momentos, seguramente por la razón que sea, por alguna distorsión del tiempo y del espacio, diría alguien, por lo que sea, algunos seres humanos especialmente sensibles logran ver un atisbo de esto. Brevemente, en algunas ocasiones repetidamente, pero no es lo habitual. Lo habitual es que solo observemos y sintamos como nuestro este mundo material en el que vivimos. En algunas religiones, filosofías,
se menciona ya esta realidad intermedia. Y se le menciona además como el lugar en el que de alguna u otra manera habitaremos los seres humanos cuando pasamos más allá del sueño de la muerte, del fallecimiento. Y que además es una realidad bastante más perfeccionada que esta, donde no existirían pues temas como los dolores, los rencores, los intereses, nunca mejor dicho, materiales, y que formaría parte de un proceso de perfeccionamiento, de una evolución hacia lo plenamente espiritual, un camino que seguimos todos los seres una vez que fallecemos en el mundo material. Es decir, que nuestra meta sería al final la continua espiritualización. ¿Qué pruebas hay de esto? Pues evidentemente ninguna concluyente, pero sí hay algunas pistas. A mí me gusta, por ejemplo, el asunto de dentro de los temas que también hemos tocado en Misterios al Anochecer y seguiremos tocando, lo que llaman la transcomunicación instrumental. Esta es una práctica que conozco a varios que la llevan a cabo, como el amigo José María Sánchez de España, y pues consiste básicamente en utilizar elementos electrónicos que tienen que ver con las ondas de radio y con otros asuntos, y llegan incluso muchos a asegurar que se captan señales, sonidos, voces, mensajes que no son de nuestro mundo, no son intrusiones de emisoras de radio, no son intrusiones de cualquier otra cosa que esté en nuestro plano, sino que se trataría de emisiones, de sonidos, de mensajes provenientes de esa otra realidad, esa realidad intermedia. Y aquí viene la sorpresa, y esto hablaba con el amigo José María Sánchez de Valencia, España, hace unos días, que eso todavía no sale al aire, ese programa, pero con él hemos estado en otras ocasiones en Misterios al Anochecer, que en ocasiones entre los mensajes que él capta en este ejercicio de la transcomunicación instrumental se escuchan referencias muy cotidianas, asuntos nada fantasmagóricos, sino que estos seres que habitan en esa supuesta realidad mencionan asuntos tales como tecnología, como que ellos investigan, como que también están observando nuestra realidad pero desde ese lado, dando a entender que ese otro mundo a medio camino entre lo plenamente espiritual y lo material, ese mundo intermedio, tiene una cultura, una tecnología, una civilización, se podría decir. Es decir, que en ese punto se parece bastante al nuestro. Y también llama la atención, recuerda mucho al asunto de esas leyendas que hablan de, por poner algo que es típico, ¿no? Pronto una persona tiene contacto muchos años o siglos atrás con lo que interpreta como espíritus de la naturaleza o duendes que le llevan a su lugar donde viven y le dicen que ahí el tiempo transcurre de manera distinta, que las cosas ahí no son iguales a las que vivimos aquí en la tierra material, y ve que de pronto a través de un agujero, de una cueva, de un árbol, de los lugares más insólitos, llegan a lo que parece ser otro paisaje, otro cielo, otra tierra, otra ciudad, otras gentes, que después, cuando sale de este momento tan extraño, ya no puede volver a ubicar, pero asegura que estaban ahí como si se hubiera abierto una puerta hacia una realidad paralela. Pero como digo, que tiene elementos que tiene la nuestra. La gente vive en casas, la gente tiene algún tipo de tecnología o cultura, y se da a entender que eso siempre está ahí, solo que algunos, entre comillas, elegidos son los que pueden llegar ahí. Y por supuesto tantos mitos como el de Shambhala en la zona del Tíbet o Asia Central, y en otros lugares del mundo, ¿no? De ciudades supuestamente desconocidas, intraterrenas, realidades a las que solo elegidos, quizá después de una gran meditación o de algún otro tipo de prácticas espirituales, pueden acceder, ya sea porque los seres que ahí habitan se lo permiten o porque su sensibilidad está más agudizada
y pueden ya empezar a percibir, aunque sea un poco, de esas realidades. Casos que se han tratado en Misterios al Anochecer, inclusive en este programa, en esta edición de hoy, cuando se encuentran con seres imposibles. ¿Qué es eso?, diría alguno. ¿Eso que vio era un ser extraterrestre, era un fantasma, era un espíritu? ¿O era quizá un atisbo de otra realidad que siempre está al lado de la nuestra? Como digo, una realidad intermedia entre lo plenamente espiritual y lo puramente material. Quizá también esté dando un atisbo de esto algunos otros asuntos. Dentro del mundo del misterio hay muchos. Es una idea que se podría trabajar. Pero, ¿qué podemos sacar como enseñanza de esto? Que si, como también dicen distintas filosofías, religiones, hipótesis, es esa realidad a la que nosotros alcanzaremos en algún momento después del fallecimiento físico, pues también constituye una esperanza, la esperanza que han manejado todas las religiones, de que las cosas no acaban en este plano. Pero tampoco es, como puede decir cierta variante, ya sea del cristianismo o del islam, que llegas supuestamente al cielo y que ahí todo está servido. Te limitas a ver la gloria de Dios, te limitas a, no sé, el disfrute de determinadas cuestiones, pero no hay nada más, no hay nada que explorar, no hay nada que descubrir. Los que en este mundo tenemos, aún estando simplemente en la materia, ese ímpetu por descubrir nuevas cosas, entonces nos sentiríamos muy aburridos en ese plano. Pero no, es una esperanza, si es que es cierta esta hipótesis de que existe un mundo intermedio entre lo plenamente espiritual y lo material, donde hay muchas cosas que continúan de aquí. La búsqueda de respuestas continúa, la exploración continúa, incluso la cultura y la tecnología, aunque son obviamente mucho más sutiles que la de aquí, continúa. Entonces es algo bastante interesante y, por supuesto, siguiendo el camino, siguiendo la permanente evolución, después de, quién sabe, eones de tiempo, sí llegaremos a una plena espiritualización, y después de tanta experiencia, de tanto saciar nuestro ímpetu, nuestro empuje por conocer, ya saciados plenamente de esto, llegaríamos, sí, por supuesto, a la fusión con la divinidad y a ser plenamente espirituales. Bueno, y ahora una pequeña reflexión también. Estamos en el mes de febrero. El mes de febrero, y justamente, pues la gente habla, en algunos casos de carnavales, en otros casos de que es el mes del amor y la amistad. Y una pregunta que a mí me rondó siempre en la cabeza es cómo podemos definir ese asunto del amor y todas sus variedades. Porque una cosa es enamorarse, una cosa es sentir amor por alguien, ya sea por una pareja, ya sea por tu familia, por tus amigos, por tu país. Pero en sí, ¿qué es el amor? Yo, antes de culminar mi profesión actual como trabajador social, antes de incursionar en la radio, por otro lado, estaba siguiendo otra carrera. Estaba haciendo la carrera de psicología. Y me acuerdo que había unos cursos en los que se hablaba de estos temas, de la afectividad, hablamos del amor, pero a mí me llamaba la atención que siempre se tocaba desde el punto de vista, ¿cómo decirlo?, un poquito de las relaciones de pareja, de cómo debemos conducirnos en ella, cosas a evitar, signos de alarma, etcétera, etcétera. Pero cuando se preguntaba, bueno, ¿y qué es el amor?, no había una definición. Y yo incluso llegué a, dentro de una práctica, una afición que me gusta mucho, que es la de comprar libros antiguos, llegué a, en realidad, ni siquiera a buscar plenamente, sino que me topé, entre comillas, por casualidad, con un libro que era un antiguo diccionario, era del siglo XIX, y ahí pues te daban unas explicaciones, nunca mejor dicho, enciclopédicas,
y había como 2-3 hojas que estaban repletas de descripciones de tipos de amor. Pero una definición de lo que es el amor no había nada. Cuando sí había definiciones desde tipos de aves hasta, qué sé yo, cualquier otra cosa, países de la época, pero no podían decir qué es el amor. Entonces alguien que sea más, no sé, romántico, cursi, que haya tenido exceso de canciones de amor, diría, es que es algo tan magnífico que no se puede definir. Pero a mí ese tipo de explicaciones no me sirven, de hecho no me gustan. Y es cuando me topo dentro de un libro que para mí es muy importante, el libro de Urantia, del que he hablado varias veces aquí en el programa, con una definición de lo que es el amor. Es muy sencilla, pero da para desarrollarla bastante. En el libro de Urantia, documento 56, 1021, dice que el amor es el deseo de hacer el bien a los demás. Y esto tiene muchas implicancias. Es un deseo, sí, pero que tiene que llegar a concretarse. No basta solamente en dejarlo así como una cuestión de deseo, de declaración, sino que hay que hacerlo carne. ¿Y por qué es importante? ¿Por qué es tan sublime el amor? Pues sencillamente porque es el punto de partida para preocuparnos y obrar a favor del prójimo. Y si esto se vuelve un efecto cadena, puede transformar a la sociedad entera. Porque ¿cuántas veces han surgido conflictos pequeños y grandes, guerras inclusive, por la falta de ese deseo de hacer el bien a los demás? Cuando la gente es cegada por el orgullo, cuando la gente, o los líderes más que nada, las fuerzas que mueven al mundo, desde la política o desde otras áreas, la economía, lo militar, etcétera, las organizaciones de muchos tipos, pues sencillamente se mueven, aunque de boca para afuera digan que es por el bienestar general, es decir, por el deseo de hacer el bien a los demás, por sus propios intereses. Intereses del tipo que sean, como digo, económicos, políticos u otros. Entonces, aquí se comete un pecado contra lo que es el amor. Y como digo, esto puede sonar cursi, romántico, pero quédense solamente con esa frase, de que el amor, ¿qué cosa es? Es el deseo de hacer el bien a los demás. Y nosotros podemos entonces llevarlo a cabo en donde quiera nos encontremos, con nuestra familia, con el prójimo, sea que nos devuelva de la misma manera o no, siempre podemos no solo desear, sino hacer algo en pro de esta persona y por supuesto también por nuestro país, cuando cuidamos la naturaleza, porque sabemos que compartimos el mundo con otros seres, no solamente humanos, también animales. Bueno, en fin, hay muchos tipos de amor. La amistad es un tipo de amor también. Pero esto forma parte en realidad de un texto más grande del libro de Urantia, que yo quiero compartírselos a ustedes totalmente. Para el hombre finito, la verdad, la belleza y la bondad abrazan la revelación plena de la realidad de divinidad. A medida que esta comprensión y amor de la deidad encuentra expresión espiritual en la vida de los mortales que conocen a Dios, se producen los frutos de la divinidad: paz intelectual, progreso social, satisfacción moral, felicidad espiritual y sabiduría cósmica. Los mortales avanzados en un mundo en la séptima etapa de luz y vida han aprendido que el amor es lo más grande en el universo y saben que Dios es amor. Y ahí sí, lo que les he dicho viene a continuación. El amor es el deseo de hacer el bien a los demás. Lo que te está diciendo es que esta es una realidad tan grande que no se resume en rositas, corazoncitos y chocolates un 14 de febrero, que es la realidad más grande de los universos y que además solamente se puede comprender plenamente cuando ya estás en una etapa avanzada de evolución. Tan importante es esto. No es poca cosa, no es simple cuestión declarativa ni cursilería del 14 de febrero. Y así, amigos, es como hemos pasado a hablar de misterios, a hablar del gran misterio que es el amor. Bueno, en fin, estaba muy aparte de eso también buscando otras informaciones. Uno siempre navega por internet y se encuentra con distintas sorpresas. Uno es un continuo aprendiz y esa también es otra forma de amor. Es amor hacia el conocimiento, modestia aparte. Por ejemplo, ya con esto cerramos el programa de hoy. Ustedes
cuando han estudiado en el colegio o en la universidad les han hablado de distintas teorías de cómo se poblaron los continentes, de cómo se pobló por último América, el Perú, en fin. Y lo cierto es que ni sobre la propia evolución humana ni de nuestro propio origen como especie las cosas están plenamente claras. Yo había escuchado de esto por otras fuentes, no exactamente científicas oficiales, pero por otras fuentes, vamos a dejarlo ahí, que quizá el ser humano no surgió en África, surgió en realidad en Asia, en un lugar, en un punto, ahora sumergido en las aguas, cuando subió el nivel, seguramente al final de las eras glaciales, por el deshielo, pero que estaría como más cerca a la zona de India y lo que actualmente es el final de esta zona, por Pakistán, por ahí más o menos, extendiéndose hacia el Océano Índico, ¿no? Una cosa así. Y bueno, esto quedaba simplemente, como digo, no de una fuente científica oficial, sino de un texto, bueno, lo voy a decir, el libro de Urantia, ya, más claro. Y bueno, uno podía decir, ajá, esto no tiene mayor base, pero he venido escuchando que conforme se están descubriendo más y más restos de homínidos, de humanos antiguos, anteriores al actual Homo sapiens en zonas de Asia, y se ve una gran explosión de diversidad de especies y subespecies, da toda la impresión, y hay gente que no tiene nada que ver con este asunto, pero que también han llegado a decir, quién sabe, quizá Asia tuvo mucha mayor importancia, fue un escenario mucho más destacado de la evolución humana de lo que estamos pensando y de lo que nos dice la idea hegemónica de que el ser humano salió ya como Homo sapiens desde África. Los paradigmas cambian, quizá esto también en un futuro con nuevos descubrimientos sea validado, puede que sí, puede que no, hay muchas cosas y a veces ni siquiera todas son científicas. Muchas son incluso ideológicas, pero es otro tema. Y también algo que estaba descubriendo en estos días buscando en internet es que no todo está claro respecto a que el ser humano llegó a América por el estrecho de Bering y también complementado por algunos grupos que llegaron al menos al sur del continente en algunas ocasiones desde la Polinesia, sino que hay una hipótesis bastante dejada de lado que le llaman la hipótesis solutrense. Lleva ese nombre por una cultura de talla de piedras, de armas líticas, más que de armas, de herramientas líticas, en una zona de Francia, que también se habría extendido pues hacia la península ibérica y todo eso. Y se dice que entre las herramientas más antiguas descubiertas en América del Norte, la conocida como cultura Clovis, habría una extraña similitud, pero estamos hablando no de Asia y América, sino de Europa y América. Entonces dicen, ¿cómo es posible? Los que sostienen esto, que es una hipótesis que prácticamente ha sido desterrada de los círculos académicos, bueno, desterrada sería que antes hubiera estado, en realidad nunca la tomaron en consideración. Supuestamente, el ser humano pudo venir de Asia a través del estrecho de Bering, pero como el hielo había estado tan extendido, habría cubierto grandes zonas del norte de Europa, del sur de Groenlandia, conectando con el norte de América, y los que hacían estas herramientas de la cultura solutrense habrían llegado caminando o yendo de un bloque de hielo a otro, quizá persiguiendo a sus presas, sea cuales estas fueran, y terminaron en América y terminaron poblando por lo menos una parte de América del Norte. Esto suena bastante raro, por no decir bastante increíble, bastante no creíble, porque pues no hay evidencia de que hubiera habido una capa de hielo continua tan grande entre Europa y América. Y además, que hacían esos pobres hombres sin mayor motivación recorriendo una amplitud de territorio mucho más grande que la del estrecho de Bering cuando era todavía un puente terrestre, ¿no? Yendo sobre hielo. Bueno, es muy rebuscado este asunto, pero sí existe, por supuesto, esa similitud entre estas herramientas de la cultura Clovis y las solutrenses de Europa. Pero hay quien dice puede tratarse simplemente de parecidos en base a que no tengan conexión entre sí, ¿no? Evolución, cada quien por su lado, y bueno, las similitudes son, pero no tienen
ninguna relación entre sí, ningún nexo de que uno haya sido primero que el otro o el mismo tipo de civilización. Pero para que vean la cantidad de enigmas que hay en la historia. Por no hablar, hace poco aquí en el programa tuvimos nuevamente entrevista al amigo Javier Resines desde España, que nos habló de una teoría también muy muy curiosa, ¿no? La de la Tierra joven. Los que dicen que la Tierra no tendría miles de millones de años, sino tan solo unos pocos miles o decenas de miles. Bueno, son cosas que se dicen, que se afirman, de las que quizá por ahí, en un futuro muy lejano, puede haber alguna evidencia, pero yo sinceramente lo dudo. Pero, como digo, surgen los puntos de vista, esto enriquece la imaginación, y quién sabe si de todo un poco, ¿no? Quién sabe si principalmente el ser humano haya llegado a América, como se dice, por el estrecho de Bering, en ese momento el puente terrestre de la Beringia, otros por mar desde la Polinesia, y algunos hayan llegado desde la zona de Europa. Por supuesto, por ejemplo, yo me acuerdo cuando fui al museo de Leimebamba, allá en la región Amazonas, y ahí lo ponían claramente, ¿no? En base a las crónicas antiguas de los españoles, que cuando ellos llegan a esa zona se llevan la sorpresa de la vida porque se encuentran con gente de piel blanca y de cabello bastante claro. Incluso alguno lo compara con la blancura de las mujeres que había conocido en la península ibérica, en la zona de Castilla. Y decían, ¿y cómo llegaron aquí? Entonces ahí muchos hablan de la Atlántida, de distintos tipos de migraciones de continentes desaparecidos. Parece que la humanidad estuvo más conectada de lo que pensamos en tiempos pasados, ¿no? Porque muchos suelen decir, no, esto de la globalización es un fenómeno actual, pero en realidad yo me atrevería a decir que han habido muchas globalizaciones a lo largo de la historia del ser humano, y que esta historia es mucho más rica de lo que la mayoría está dispuesto a aceptar, porque sería reescribir los libros de historia y arqueología, y ese es un empeño que choca contra dogmas, en realidad, contra certezas, y a muchos no les gusta que eso ocurra. Esto es Misterios al Anochecer. Yo soy Fernando Chapi Martínez. Estamos a través de Radio Estación Lamas. Esta es la penúltima edición que tenemos en los 96.3 de la región San Martín. Me enorgullece decir que el primer programa de temas de misterio en la región San Martín inició en mayo del 2022 y fue Misterios al Anochecer en los 96.3. Tenemos todavía un programa más el siguiente domingo, Dios mediante, pero donde sí seguimos y continuamos con toda la fuerza es en Radio Arequipa Internacional en la Ciudad Blanca y en Radio 99.5 de Lima Sur. Y no se olviden, amigos, Misterio Infinito Perú en YouTube, Misterio Infinito Perú en YouTube, y también Misterio Infinito Perú en Instagram. Nos estamos escuchando y seguimos como siempre en las ondas y unidos por los grandes misterios de este mundo, de otros mundos y de nosotros mismos como humanidad. Chao, que tengan muy buenas noches, y los que estén celebrando carnavales, pues continúen, eso sí, siempre con el debido respeto y cuidándose. Si están en Radio Arequipa Internacional, mañana nos seguimos escuchando a la misma hora en Radio Los Andes la siguiente semana, y en Estación Lamas pues la siguiente edición, que será la última en estas ondas. Saludos, tengan todos muy buenas noches. Chao. Lima Sur, Arequipa y Lamas, Tarapoto escuchan Misterios al Anochecer. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. Misterios al Anochecer, un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al Anochecer.